Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM, presenta Los retos de la ciencia ante la pandemia. Participan María Emilia Beller, Antonio Lascano y José Gordo. Como parte del encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia, retos y perspectivas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Al parecer hoy fue un día un poco crítico en la ciudad, pero bueno, está bien estar aquí con este pequeño grupo y con estos grandes invitados que tenemos el día de hoy en este encuentro. Antonio Lascano, un biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, y ahí fundó el Laboratorio del Origen de la Vida. Pepe Gordon, pues muy conocido por todos nosotros, un hombre muy mediático, ¿verdad? Una figura ya muy conocida de Canal 22 por varios programas. El último que ha hecho durante varios años ya es La Oveja Eléctrica, donde hace un trabajo de divulgación de la ciencia que es verdaderamente encomiable. Estaba por venir con nosotros María Emilia Beller, que también es bióloga de la UNAM, pero bueno, hubo hubo un incendio por San Jerónimo bastante fuerte y bueno, pues nos avisó que no podía venir. Pero bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes a la Casa Universitaria del Libro. Pepe, Antonio, bienvenidos a este espacio y pues les doy la palabra. Gracias. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Es un placer estar con Pepe, es un placer estar con María Emilia in absentia, como dicen los latinos, pero además yo estoy especialmente conmovido de tener la oportunidad de hablar de lo que significa la divulgación de la ciencia y la ciencia después de la pandemia. Porque justo antes de que comenzara esta mesa redonda, estábamos platicando cómo a nivel individual y a nivel colectivo, creo que seguimos sin entender lo que la pandemia significó. Realmente es una experiencia que es un parteaguas en la vida de todos nosotros, tanto a nivel individual y a nivel colectivo, pero es un parteaguas que se da en un momento en el que tenemos instrumentos que nos permitieron seguir en contacto, toda esa batería de mecanismos como el Zoom, que nos permitió continuar dando clase, que nos permitió trabajar, los teléfonos celulares, la red como una forma de comunicación, una televisión cada vez con mayor capacidad de resolución y probablemente donde mejor se pudo ver las consecuencias de estos instrumentos fue con la eficacia con la que la comunidad médica podía tratar a los pacientes incluso a distancia. Estoy seguro que muchos de nosotros hablamos con colegas de medicina para preguntarles si esa tos que teníamos o ese llorar de ojos era un síntoma o no del COVID. Y no solo fue la experiencia de la comunidad médica, de los especialistas, sino también instrumentos cada vez más eficaces. Y quisiera contrastar esto con lo que pasó hace apenas 100 años. En alguna ocasión le pregunté a mi abuela materna que le había tocado vivir la revolución en Durango, de donde se tuvo que salir ante la amenaza de que llegaran las tropas de Pancho Villa, se fueron hacia el norte de México, y le pregunté cómo habían vivido la pandemia de influenza que causó una cantidad pavorosa de muertes junto con la revolución. Y ella nunca me quiso dar una respuesta. Le hice varias veces la pregunta y nunca me quiso dar una respuesta. Y lo que me sugirió fue leer un libro de Catherine Porter, una escritora absolutamente excepcional,
Creo que el libro no está traducido al español y si alguien lo tradujo va a ser un reto poder hacer una buena traducción. Y el libro se llama White Horse, Pale Rider, caballo blanco, jinete pale en el sentido de pálido, en el sentido de esa palidez mortuoria, porque finalmente ella está hablando de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. La idea de los 4 jinetes del Apocalipsis es una idea bíblica. Y en 1910, 1920, la idea seguía presente, no solo como metáfora literaria, sino como una realidad. Pero lo más que logré que me dijera mi abuela era que se enteraban por algún telegrama, algunas familias tenían teléfonos que a veces funcionaban o no, había algunos periódicos y había rumores. Durante la pandemia última yo aproveché, que bueno, sí, no debería uno hablar en tiempo pasado de ella, aproveché para releer el Decamerón de Boccaccio. Y lo que me impresionó mucho fue darme cuenta que en la peste negra la gente había estado exactamente en el mismo nivel de aislamiento que 600 años más tarde con la epidemia de la pandemia de la influenza. Dependían del rumor, dependían de alguna noticia eventual que les llegaba y vivían en el aislamiento. Y esta pandemia fue completamente distinta. Ahora, veamos en el caso de la ciencia qué significó. Permitió que grupos de investigadores pudieran continuar su trabajo y con una generosidad extraordinaria, absolutamente extraordinaria, la comunidad intelectual y la comunidad científica se volcó para tratar de ayudar en la pandemia. Los físicos hicieron modelos de crecimiento de la pandemia, de transmisión del virus por el aire, los biólogos nos pusimos a ver cómo evolucionaban los virus, los médicos desde luego hicieron una labor absolutamente extraordinaria que seguimos sin terminar de reconocer del todo. No hubo una persona de ninguna disciplina científica que no tratara de ayudar. Y al mismo tiempo, yo creo que muchos investigadores recibimos lecciones que nunca hubiéramos imaginado. Y yo quiero mencionar mi caso personal, si me lo permiten. Yo nunca había oído, nunca había escuchado el concepto de One Health, una salud. Y fue gracias a un doctor en veterinaria de la UNAM, Juan Garza, que ha hecho una labor extraordinaria mandándonos a todos reseñas y resúmenes y copias de artículos que se publican en revistas científicas, en periódicos, etcétera, y con una generosidad enorme, ayudó a todo el mundo en la pandemia manteniéndonos en contacto. Y él fue el primero al que yo le oí hablar de One Health. ¿Qué significa One Health? Significa que si yo agoto los recursos biológicos de una selva tropical extraordinariamente diversa, estoy afectando tarde o temprano la salud pública y la ciudad y la salud individual de personas que iban a una ciudad a cientos o miles de kilómetros de ese lugar. Y voy a poner un ejemplo que para mí es muy notable, que platicándolo después con gentes de ecología me doy cuenta de lo real que es el asunto. Supongamos que yo acabo con un pastizal o supongamos que acabo con un manglar o supongamos que acabo con una selva. Los animales grandes, como los cocodrilos, se van a morir. Los rinocerontes no van a sobrevivir. Pero los mamíferos pequeños, los insectos, van a tener una posibilidad de dispersión extraordinaria. Si yo acabo con las selvas de Chiapas, ningún tigre, ningún elefante, ningún hipopótamo que vive en la selva de Chiapas va a sobrevivir. No hay muchos de cualquier manera, pero ninguno va a sobrevivir. Pero ciertamente los roedores pequeños, los murciélagos, sí sobreviven, tienen una capacidad de dispersión biológica, la conocemos bien, y se van a instalar en las ciudades y en los pueblos donde vivimos los humanos. Y en ese momento, evidentemente estamos entrando en contacto no solo con un roedor de Chiapas, no solo con un murciélago de las cuevas de Yucatán, sino entrando en contacto
con sus patógenos, con sus parásitos, con sus protestas y con sus virus. De manera que o reconocemos la responsabilidad política y social que como comunidad científica tenemos de pensar en una forma nueva de hacer investigación científica y de educar a los futuros científicos, o yo creo que estaremos condenados a estar repitiendo este tipo de tragedias cada vez con mayor frecuencia. En un mundo cada vez más comunicado, no nos debe extrañar que ahora la viruela símica brinque del África a Europa, a Estados Unidos y a Latinoamérica en cuestión de semanas, porque antes los virus viajaban en carabelas y ahora viajan en Boeing 727. Y lo que tenemos que hacernos es a la idea de que tenemos esta riqueza de instrumentos de comunicación, de docencia, de investigación, de divulgación, para efectivamente cambiar la forma en que hacemos ciencia, en que hacemos cultura, y creo que con eso… Quizá también la forma de relacionarnos, Antonio, porque lo que estás diciendo… yo lo entiendo como una amenaza que está latente todo el tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate que eso lo platicábamos Pepe y yo hace un minuto precisamente. Conste que no los oí, ¿eh? No, justo lo platicamos cuando te saliste y dijimos, vamos a aprovecharnos para platicarlo ahora que no está. Hubo gente que reaccionó ante la pandemia con temor. Y yo creo que lo que no podemos hacer es vivir en un estado de paranoia respecto a la enfermedad. Yo creo que hay que reconocer que en la cultura y en la ciencia tenemos los elementos suficientes para ver cara a cara a los virus, cara a cara a las bacterias, cara a cara a las amenazas ecológicas. Y yo creo que esto implica efectivamente la necesidad de comunicarnos entre nosotros y al mismo tiempo cambiar nuestra relación con el entorno social, el entorno político, el entorno biológico, etcétera, ¿no? El cambio climático para mí es un ejemplo de eso. Uno se preguntaría por qué el exceso de coches aumenta los riesgos de dengue, porque si seguimos quemando combustibles fósiles al ritmo en que lo estamos haciendo, si no diseñamos otra manera de transporte pública, si cooperamos a que efectivamente se dé el cambio climático significa la transformación de los hábitats y el aumento en la capacidad de dispersión de una serie de vectores como los mosquitos. Así de sencillo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay efectivamente esa necesidad de cambiar y de exigir al Estado, exigir a los gobiernos que obren en consecuencia, ¿no? Sí. Pepe. Fíjate que cuando estabas planteando, bueno, antes que nada, muchas gracias, querida Guadalupe, es un placer estar aquí con Toño y con todos ustedes para hablar justamente de los escenarios que enfrentamos en la pandemia y el efecto que sigue teniendo la pandemia en nuestras vidas, porque a eso es a lo que se refiere Toño al estar diciéndonos, a ver, lo que pasa es que hay secuelas muy profundas de lo que se conoce como estrés postraumático, ¿no? Vivimos encierros en momentos en que no pensábamos ya que íbamos a regresar a escenarios prácticamente de la Edad Media o de el México premoderno, en donde nos encontrábamos que las formas en que se enfrentaban las pandemias era simplemente bloquear las casas y dejar encerrados a la gente que había, si una sola persona había contraído la peste, eso bastaba para que todas las personas que estaban ahí eran completamente aisladas, se morían en ese vecindario. Ahí están las crónicas históricas que nos plantean precisamente el problema de no tener otros instrumentos como los que ya tenemos hoy, a pesar de la tragedia que implica vivir una pandemia incluso en el siglo XXI. Realmente no estamos en la misma situación que antes. Simplemente voy a dar un dato que es muy impresionante. En la Edad Media, cuando venían las pestes, el problema es que la gente se juntaba a realizar misas para sacar ese demonio de la peste que estaba ahí presente, porque no se entendía realmente de lo que se trata un virus. Y justamente al estar pidiéndole a Dios en estos momentos
que ayudara, pues era el lugar del más contagio, porque era realmente reuniones masivas en las que estaba circulando algo que es muy difícil de apreciar, porque pues qué interesante sería que los virus fueran fosforescentes y les aumentáramos el tamaño, porque entonces sabríamos a qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando. Esto dio una dimensión de temor todavía mayor. Y cuando estamos hablando del problema entonces de la paranoia que surge ante estos escenarios, no hay algo más importante que plantear lo que precisamente señala la ciencia y empezar a entender lo que es la estructura de un virus. Yo recuerdo que con precisamente el contagio del H1N1, que no llegó a ser realmente de las proporciones que nosotros hemos vivido con el COVID-19, hicimos un ejercicio muy interesante de comunicación de ciencia en el que Toño Lascano fue fundamental. ¿Por qué? Porque en esos momentos a veces los gobiernos tienden a cerrar la información, porque no saben cómo deben de operar con estos escenarios. A veces es simple y sencillamente que si nos agarra a todos por sorpresa, también a ellos los agarra por sorpresa, pero sin conocimiento, peor. Y entonces nosotros hicimos lo que se llama un bypass en términos de cirugía de corazón y acudimos a la UNAM, justamente, a Toño Lascano. Y me acuerdo cómo nos explicaba simple y sencillamente cómo era la estructura de un virus y nos traía frutas que tenían espigas para mostrarnos, las chirimoyas, ¿no? Para mostrarnos qué es lo que estamos enfrentando, porque realmente no hay algo peor que enfrentar a un fantasma. Y el problema es que lo que estamos viviendo con los virus es el escenario de enfrentar fantasmas. Y en este contexto, entonces, ver que podemos acudir a la ciencia para desmitificar todos los rumores, las ideas falsas que circularon, que formó otro tipo de pandemia que se le llamó infodemia, que es precisamente la replicación de mentiras, de cuestiones que uno decía, pero ¿cómo puede uno creer en esto que estás diciendo? Pero en ese escenario de incertidumbre precisamente brota ese virus de la infodemia. Y entonces vimos cosas terribles en donde hasta presidentes me acuerdo el presidente Trump, planteando que debería de usarse, planteaba por qué no usábamos prácticamente un detergente para limpiarnos de virus, ¿no? A ese nivel, bueno, si es un virus y está ahí infectando ahí, bueno, pues si le echamos un detergente, así se van las bacterias y se pueden ir los virus. En fin, un entendimiento verdaderamente primario de lo que está ocurriendo, y ahí funcionan y circulan todo tipo de temores. Y recuerdo cómo en Canal 22, porque estamos hablando de ese momento de respuesta de la información científica ante estos escenarios de incertidumbre, justamente cuando era director Jorge Volpi, nos invitó a Javier Cruz y a mí a que estuviéramos un espacio en donde hablábamos realmente con la ciencia, con Toño, para entender lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo de algo que nunca se me olvida, que fue muy importante en ese momento del H1N1, porque se planteaba lo siguiente: el problema de atacar en ese momento el virus con Tamiflu, ¿no?, que era el medicamento que se utilizaba, era el problema de que todavía no se tenía desarrollado un medicamento específico para atacar el virus. Y Toño me explicaba que todo el problema era también de una llave con una cerradura. El medicamento funcionaba en esos términos. Y entonces el problema es que no se había diseñado un medicamento para ese virus específico. Pero resulta, me decía Toño, que a veces se puede abrir una puerta no tan solo con la llave, sino también con una tarjeta de crédito, utilizándola sabiamente, manipulándole aquí y allá, y que podría tener el efecto. Y entonces en ese momento entendí que no íbamos a vivir un problema de la dimensión que tuvimos justamente en COVID-19, porque sí teníamos un medicamento, pero que el problema mayor que íbamos a tener era el de nuestra organización para tratar la enfermedad. O sea, el problema no iba a ser
el problema biológico en sí, porque teníamos medicamento, sino logístico. Cómo nos íbamos a organizar en los hospitales, qué iba a ocurrir, qué pasaría si encontramos una cantidad de personas que pueden tener signos de contagio y los dejamos con otros que están teniendo consulta y no tienen estos signos de contagio. ¿Qué es lo que estamos haciendo en términos organizativos? Años después llega entonces el problema de la pandemia del COVID-19 y estamos en un escenario distinto porque no hay medicamentos, estamos frente a lo desconocido, por completo frente a lo desconocido. Y la incertidumbre es tal que no sé si se acuerdan que todos queríamos a gritos medicamentos o vacunas. ¿Qué queremos? ¿Vacunas? ¿Cuándo? Ya. Y ya que tenemos eso y que de repente aparecen las vacunas, entonces viene el signo contrario. No queremos vacunas. ¿Por qué? Porque las hicieron demasiado rápido. Y entonces, bueno, este pensamiento esquizofrénico a veces está circulando en nuestra cultura porque justamente estamos ante lo incierto. Pero en medio de esto, yo quiero decir que subrayo lo que tú estás planteando, querido Toño, del esfuerzo magnífico de cooperación que se dio en la ciencia y que de alguna manera hizo eco con otros esfuerzos muy hermosos que se dieron desde la plataforma del arte, en donde veíamos cómo artistas, violinistas salían a los balcones para interpretar su música, para que nos diera resiliencia, fortaleza, justamente ante los escenarios del pánico, porque si ya de por sí tenemos miedo, miedo multiplicado es terrible y lleva a comportamientos que verdaderamente pueden ser más que nocivos. Nada más para dar un ejemplo de esto, lo hago un paréntesis, en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen los Blitz a la ciudad de Londres, llevaban a los niños y niñas a las granjas para tratar de protegerlos y tratar de salvaguardarlos de los bombardeos. Y a los que no pudieron los metieron en las estaciones del metro. Y Anna Freud hizo un estudio muy brillante porque ella se basaba siempre en tratar de observar el comportamiento una y otra vez. Y se dio cuenta de que los niños que más sufrieron fueron los que no tuvieron unos padres y unas madres que en medio de la tragedia mantuvieron una suerte de vertical. Y digo una suerte de vertical porque no podemos plantear que estaban libres de temor. Todos tenemos temor. Pero el que de alguna manera entiende que el hijo o la hija está profundamente afectado por que se derrumbe el padre, esto es tan importante que los estudios que hizo los hijos que fueron protegidos por padres que de alguna manera mantuvieron un sentido de no pánico, no tuvieron efectos postraumáticos tan profundos como los otros niños. Esto está dando una clave de es tan importante la información, porque obviamente los virus, como lo platicamos en alguna ocasión con Toño Lascano, llegaron para quedarse. Son parte de la vida, son parte de la naturaleza. Digo de la vida porque es, entre comillas, porque no se sabe, están siempre en la frontera entre lo que es vivo y lo que no es vivo, pero llegaron para quedarse. Y entonces ante esto, el concierto que se dio en la ciencia, en los balcones subterráneos invisibles de la ciencia, fue tan importante como el concierto que se dio en los balcones para apreciar a los médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal que recogía la basura, los que siguieron planteando la posibilidad de que nuestras ciudades funcionaran en medio de esos caos. Esto creo que es algo que hay que resaltar, y la comunicación tan veloz, tan importante que se dio en los laboratorios científicos. Yo me acuerdo que tuvimos también una conversación muy notable con Toño en Canal 22, en donde de alguna manera la información de lo que era un virus creo que quedó de verdad hermosamente expresada para plantear, sí, aquí está el escenario de temor, pero vamos a ver qué elementos tenemos para salir de ello. Y de nuevo lo que fue fascinante es que cuando los virus y las vacunas tardaban en hallarse, se desarrollaron realmente. Y a veces no nos damos cuenta del prodigio que quiere decir esto, porque tiene que ver desde
la posibilidad de estudiar perfectamente la estructura del virus con radiación de sincrotrón, que es como una especie de rayos X más luminosos todavía, que permiten ver la estructura y entonces empezar a desarrollar los medicamentos y vacunas que podrían intervenir para aliviar este problema. Entonces, de nuevo, lo que nos encontramos es que hay otro virus que es muy importante, que es el que también nos está afectando, que es el virus de la falta de logística y el temor y el encerrarnos en nuestros propios mundos y no ser generosos. Porque cuando hay una tragedia, lo vimos en los sismos, lo que puede surgir a veces de manera hermosa, y esto está retratado desde la peste en Albert Camus hasta en otros elementos y momentos en que se examinan las tragedias, surge también la posibilidad de la fraternidad. Lo hemos visto en los sismos. En los sismos salimos a las calles y nos abrazamos con quienes jamás nos habíamos abrazado porque estamos en una situación límite. Sentimos que aquí pudo haber terminado ya la existencia. Y en ese momento entonces se abren las corazas. Se abren las corazas para tratar de ser fraternos y por eso circuló en la sociedad en esos días, 1985, este lema, estas palabras que recogió Carlos Monsiváis en un libro en donde se hablaba de no sin nosotros. Esa fraternidad, esos conciertos en los balcones de los edificios, pero también en los balcones de la actividad científica no visible, esos conciertos, esa posibilidad de abrazarnos, de jugar con generosidad, se multiplicó. Pero el problema es que luego se vuelven a cerrar las corazas. Y entonces para mí los escenarios problemáticos pueden ser ¿qué vamos a plantear ahora que ya no pueda no haber tal sentido de urgencia como se da dramáticamente cuando sí tenemos el problema de que aquí está el virus enfrente de nosotros, pues no nos queda más que actuar. Pero cuando pasa, digamos, por decirlo así, el riesgo inminente, se relajan también esas posibilidades de cooperación. Sin embargo, yo creo que ahí está una lección muy importante y quisiera, como un homenaje a la tarea tan inmensa que hace Toño Lascano, que en este momento proyectemos un episodio de un proyecto que denominamos Colisionador de Ideas, en donde mi amigo Luis Cabrera participa de una manera notable. Estamos haciendo juntos este proyecto y el primer episodio le llamamos el coronavirus y el virus del olvido, porque cuando colisionan las ideas, no tan solo colisionan partículas en un acelerador como el del CERN en Ginebra, Suiza. Cuando colisionan las partículas resulta que van a velocidades increíbles. En un anillo de 27 kilómetros les dan 11.235 vueltas por segundo, imagínense nada más qué quiere decir esto, y cuando se estrellan las partículas, entonces se revelan las entrañas de la materia que son invisibles hasta ese momento. Pero la idea entonces es, puede haber colisionador de ideas, el sismo puede ser un colisionador de ideas que tenemos, la pandemia puede ser también la posibilidad de que colisionen ideas y se abran nuevos horizontes. Y recuerdo que en la conversación que sostuve en Canal 22 con Toño Lascano, en esos días, precisamente ya que había comenzado la pandemia, él me contó de una investigación que me pareció interesantísima, porque abre horizontes para tratar no tan solo el COVID-19, sino virus que pudiéramos tener en el futuro. Y entonces vamos a ver cómo en ese colisionador de ideas que de abrir nuevos horizontes, se encuentran dos personajes entrañables para mí. Por un lado, Toño Lascano, por otro lado, Gabriel García Márquez, porque el pensamiento puede colisionar más allá del espacio y el tiempo. Cuando estamos leyendo una novela, eso es simplemente lo que ocurre. Mi pensamiento está en contacto con Platón, aunque Platón no está vivo. Qué asombroso es esto. Y entonces, veamos pues este episodio, a lo mejor podemos bajar un poquitito la luz para que podamos ver este episodio de 5 minutos y que luego reflexionemos contigo, querido Toño, sobre esta propuesta que tú estás haciendo, que me parece uno de los senderos más importantes que tendremos para enfrentar las pandemias a través de la ciencia. Sí.
El colisionador de barreras del espacio y del tiempo, y podemos poner en contacto a dos figuras clave para entender dos tipos de virus: el que produce el COVID-19 y el virus del olvido. Encontramos al destacado científico mexicano Antonio Lascano y al novelista Gabriel García Márquez. A mí no me tocó eso del coronavirus. A mí me tocó el amor en los tiempos del colegio. Pero ahora que nos hemos encontrado con esta vaina del colisionador de ideas, me gustaría saber cómo la ciencia trata de frenar esta pandemia. Verás, Gabo, en la ciencia existen una creatividad y una imaginación similares a las de la literatura. Tanto en las novelas como en la vida hay secuencias de letras y palabras que pueden causar una tragedia. El biólogo Antonio Lascano le explica a García Márquez que a la ciencia también le interesan las letras, especialmente 12 letras que han cambiado al mundo. El genoma del virus que produce el COVID-19 tiene una breve secuencia de información que se vincula con su enorme capacidad de contagio. Existen dos tipos de virus: los virus de RNA, tales como el ébola y los coronavirus, y los virus de DNA. Sin embargo, hay un gran descubrimiento que hicieron Lascano y su equipo de trabajo. Lo que se encontró es que en todos los virus conocidos de RNA existe una estructura común que se llama polimerasa. La polimerasa es una enzima que es clave en la multiplicación o clonación del virus. Si se inhibe a la polimerasa, se obtendrán medicamentos y vacunas para combatir no tan solo a los coronavirus, sino a todos los tipos de virus de RNA que se conocen hasta el momento. Es maravilloso descifrar la realidad con las letras de la ciencia y la literatura. Así es, tú también descubriste un virus y la manera de curarlo en tu novela 100 años de soledad. Sí, se trata del virus del olvido. Aquí está la secuencia de letras que describe la peste del insomnio y del olvido en Macondo. Lo primero que ocurrió es que se borraron las memorias de la infancia. Después, se empezaron a olvidar los nombres de las cosas. Para tratar de enfrentar este problema en el pueblo, empezaron a marcar con palabras todos los objetos. Pero la epidemia siguió creciendo. Luego se olvidó para qué servían las cosas. Y García Márquez cuenta con humor e ironía que entonces se tuvo que poner letreros que se colgaban, por ejemplo, en una vaca y que decían: esto es una vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, a la que hay que hervir para mezclarla con el café y hacer café con leche. Sin embargo, esta especie de vacuna no sirvió y se borraron los nombres, la noción de las cosas y, por último, la identidad de las personas y la conciencia del propio ser. Tal vez García Márquez nos está hablando de un virus que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Es el virus del olvido de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Pero entonces aparece un personaje que se llama Melquíades, quien trae un líquido que permite recuperar la luz de la memoria. La luz que nos hace ver que todos estamos entrelazados y que la vacuna contra la soledad y contra el virus se logra al compartir conocimiento e imaginación, al ayudarnos entre todos para descubrir caminos inéditos de salud, cooperación y bienestar.
y que además surge de un equipo mexicano, el equipo de Toño Lascano, que encuentra que la estructura de la polimerasa es común en todos los virus de RNA conocidos, esto hace que eso sea un blanco. Entonces, pues, hablemos un poquito de esas posibilidades que nos da la ciencia, que nos da esta investigación en la que me imagino que estás verdaderamente contribuyendo y siguiendo haciendo avances, y también los instrumentos que nos da el arte y la literatura precisamente para encontrar esa resiliencia que es tan necesaria para que no nos veamos abatidos por el pánico y que realmente podamos enfrentar el problema que tenemos ahí, como lo que tenemos que hacer siempre, no evadir el problema, verlo de frente y ver qué posibilidades tenemos. Y las que nos abre la ciencia son maravillosos. Entonces, en este día en que estamos hablando de la importancia del periodismo, de la divulgación de la ciencia y de lo que está haciendo la ciencia para enfrentar la pandemia, me parece muy importante esta investigación a la que apuntas como una posibilidad de no tan solo combatir el COVID-19, sino virus posibles que van a venir, porque esto va a estar para siempre, ¿no? Sí, absolutamente. Yo siempre, desde que Pepe me invitó a participar en este programa y desde que vi el resultado, me sentí enormemente conmovido y me vuelve a pasar cada vez que me acuerdo de tu generosidad, que siempre. A ver, yo como biólogo, o sea, yo soy biólogo y mi interés intelectual, científico, básico, está en tratar de entender cómo comenzó la vida en la Tierra. Sé que es un problema que nunca voy a poder resolver, pero a medida que he trabajado en esto, la pasión no ha disminuido. Y me di cuenta muy rápidamente que para tratar de entender cómo surgió la vida, tengo que entender qué es la vida. Los virus, como bien decías tú, están en ese límite en donde poseen algunas propiedades de los seres vivos, se multiplican, vamos a ponerlo así, el nombre formal en biología es se replican, pero se multiplican, pueden evolucionar como evolucionaron los dinosaurios, como evolucionaron los peces, como evolucionamos nosotros mismos, y esa es una evolución darwinista. Es una evolución darwinista donde opera la selección natural. Y para que opere la selección natural necesito que haya replicación, multiplicación con variabilidad. Algunos de los sistemas que resultan estarán poco adaptados ante presiones específicas del ambiente y no van a prosperar, pero otros sí. Los virus en biología siempre han sido un problema, porque hay debates enormes sobre si están vivos o no, y yo muy rápidamente me di cuenta por el tipo de ideas que sigo en Origen de la Vida, que son las de Oparin, que no podía uno pensar en los virus como los primeros seres vivos, pero sí son entidades que comparten algunas propiedades con los seres vivos como la multiplicación, la replicación y la evolución por mecanismos darwinistas. Y ahí paraba la cosa. En 1988 publiqué un artículo equivocado y de hecho ya tengo el esquema de cómo me voy a autocriticar, más vale que yo mismo me desdiga antes de que otros lo hagan, sobre la evolución de la molécula que permite que los virus y los seres vivos se multipliquen, que es la polimerasa. Y en el 2015 se doctoró un estudiante que llegó al laboratorio, es mi colega, mi amigo Rodrigo Jacome, médico, a quien una amiga común que queremos mucho, Ana Flisser, me lo mandó porque me dijo, él es un médico pero quiere hacer investigación, entonces llegó al laboratorio. Y Rodrigo, que es un hombre muy generoso, muy inteligente, se había formado en el Liceo francés. Los franceses tienen una serie de ventajas enormes en su educación, y es que le hacen a la gente leer mucho, escribir mucho, y aprender mucha historia y aprender muchas matemáticas. La evolución finalmente es historia.
Entonces, digamos que Rodrigo ya tenía ese antecedente para entender la evolución biológica. Pero además, aunque es médico, tenía una formación muy sólida en matemáticas. Y entonces le di como problema de doctorado, a ver, vamos a ver si efectivamente se puede probar mi hipótesis de que las polimerasas tienen que tener un origen común. Y Rodrigo desarrolló un método para comparar estructuras terciarias, para darse cuenta, digámoslo así, que entre estos dos objetos para escribir, aunque son diferentes, distinto material, producen cosas de distinto color, etcétera, hay muchas similitudes. Y esas similitudes nos dimos cuenta que se podían cuantificar. Y al cuantificarlos, la maravilla del lenguaje de las matemáticas, ¿no? Este pensamiento abstracto que es excepcional, al tener ese instrumento matemático pudimos hacer la genealogía, no de las plumas, por ejemplo, es muy fácil, si yo comparo ahora el plumón negro con el plumón rojo, pues es evidente que estos dos están más cercanos entre sí a este otro de acá, a la pluma de acá. Y entonces empezamos a hacer eso con las estructuras de las polimerasas y pudimos demostrar, no solo que me había yo equivocado, ¿no?, sino que además teníamos ahora la demostración de que había una molécula común. Yo juego con la idea y si digo que me quita el sueño, lo digo en el buen sentido del término, pero me quita el sueño, de que esa molécula que estamos viendo que tienen todos los virus y algunas células, es una molécula que viene de hace 4,000 millones de años. Y creo que ahora estamos en condiciones, gracias al trabajo de muchos otros equipos, de entender cómo fueron capturadas por los virus. Pero está esta cosa práctica, de que efectivamente, si esto es común a todos los virus, eso quiere decir que tengo ahí un instrumento poderoso que puede servir para atacar todas las infecciones virales, en principio. Ustedes saben que hace unos meses de repente aparece, o más bien se salta a las páginas, a la primera plana de los periódicos, el virus de la epidemia símica. Y otra vez se repiten estos eternos errores que cometemos a nivel individual y colectivo. Muchos de los que estamos aquí nos acordaremos cuando apareció la epidemia del SIDA. Rápidamente se convirtió en una enfermedad de homosexuales, de marginados, de prostitutas, y lo mismo, se repitió exactamente la misma historia ahora con el virus símico. Es un virus de una minoría sexual. Bueno, pues no hay enfermedades de homosexuales, no hay enfermedades de lesbianas, hay enfermedades que ciertamente las mujeres nunca van a tener. Ninguna mujer va a tener cáncer de próstata, claramente. Pero no hay enfermedades de grupos con distintas preferencias sexuales. Pero lo que sí hay es un virus que entra a una comunidad, la comunidad, no existe, yo no creo que exista la comunidad homosexual, pero entra a un grupo de personas en donde se empieza a propagar, pero igual pudo haber entrado el virus por primera vez a los equipos de rugby de la Gran Bretaña, donde hay un enorme contacto físico, o pudo haber entrado a las monjas que cuiden los asilos de ancianos, en donde hay un enorme contacto físico. Pero en toda esa maraña de prejuicios, uno le empieza a desentrañar, uno empieza a ver qué hay allí, y se da cuenta que es un virus que tiene que replicarse con una polimerasa, y nos asomamos a la polimerasa, y la polimerasa es pariente de la polimerasa del virus del coronavirus. No falla, ahí la biología no falla. Y por lo tanto, los medicamentos que me sirven para detener, para controlar, por ejemplo, la epidemia de influenza, el Tamiflu, son medicamentos que en principio me tienen que servir para controlar el COVID y para, con alguna modificación, para controlar el virus de la viruela símica. Lo que estoy diciendo aquí es que la ventaja de las ciencias es que nos permiten hacer una serie de generalizaciones que podemos corregir en el tiempo
con el concurso de hombres y mujeres que trabajen allí y que me permiten pasar de estas verdades generales abstractas a cosas muy particulares. Créeme que me acordé mucho de ese corto tan maravilloso cuando vi en la computadora por primera vez la estructura de la polimerasa del virus de la viruela símica y pude reconocer las partes que tiene la polimerasa del el SARS-CoV-2, que por cierto tiene forma de mano derecha. Tiene un pulgar y unos dedos, así les decimos, que son las que interaccionan con los ácidos nucleicos, RNA o DNA, y con las moléculas que están polimerizando, y tienen una zona catalítica, que es lo que llamamos la palma de la mano, que ahí sí le atiné, porque hace como 20 años dije, eso tiene que ser la parte más antigua de la polimerasa, porque es la que forma los enlaces 3', 5', que son característicos de los ácidos nucleicos. Pero aquí hay... Si se dan cuenta, bueno, piensen en un esquema de una mano y un colega, pues ex estudiante, ahora colega, dijo, es como la mano de Rodin. Entonces está uno jugando con la literatura, está uno jugando con el arte, está jugando con la computadora, está jugando con verdades generales, está corrigiendo detalles particulares y se está uno dando cuenta de la responsabilidad de decir, oigan, esta epidemia o esta pandemia se puede ayudar a controlar, y en el proceso preparamos un montón de estudiantes. Aquí yo creo que es importante decir una cosa. Cuando empezó la pandemia, estábamos cerrando mi laboratorio, literalmente. Creo que esa historia te la conté. Sí. Estábamos cerrando el laboratorio, ya, preparándonos para obedecer las instrucciones de las autoridades de salud, en particular dentro de la UNAM. Y Rodrigo Jacome, ese estudiante de doctorado, estaba muy empeñado trabajando en la computadora y como médico, las ventajas del diálogo entre distintas disciplinas, estábamos dialogando con computólogos sin saberlo, estábamos dialogando con matemáticos sin percibirlo porque estábamos en la computadora. De repente nos dijo, oigan, hay un medicamento que se llama Sofosbuvir que se utiliza para curar la hepatitis C con una eficiencia extraordinaria. Y como él sabía, pero era su tesis de doctorado, que la polimerasa del virus de la hepatitis C y del SARS-CoV-2 son homólogas, tienen un origen común, empezó a ver si en la computadora podía meter el medicamento en las partes funcionales del SARS-CoV-2. Y fue y me dijo, sí se puede. Entonces, así, sí se puede. Entonces, todos del laboratorio corrimos, empezamos a ayudarle a refinar el asunto y dijimos, vamos a publicar esto de inmediato. Lo mandamos a una de las revistas más importantes que hay y yo siempre creo que cuando uno manda un trabajo a una revista hay que estar hechos a la idea de que a lo mejor lo rechazan. Acuérdense que 100 años de soledad fue rechazado por un editor queridísimo, cuyo nombre me reservo, porque pensó que no tenía ningún éxito. Igual con un manuscrito científico, lo mandamos y a la semana nos habían dicho el trabajo está aceptado. El trabajo había sido revisado por especialistas en los medicamentos, en virología, y dijeron, esta parte no nos convence mucho, pero hay que publicarlo porque ese grupo, un grupo químico, un grupo hidroxilo OH, que ustedes están diciendo, a lo mejor se mueve más, pero hay que publicarlo. Un mes después habíamos descubierto que 5 grupos de investigación adicionales, uno de Nueva York, uno de Texas, uno de Egipto, uno de Irán y uno de Alemania, habían llegado exactamente a la misma conclusión, pero con métodos distintos. Y entonces nos sentimos hermanados con gente que estaba, como nosotros, tratando de ayudar a resolver el problema. Pero eso fue solo el inicio de algo, una experiencia muy conmovedora en el laboratorio, porque de repente pues les dije a los estudiantes, miren, aquí ya vimos que pudimos contribuir, tenemos una teoría poderosísima, que es el darwinismo, y tenemos un instrumento extraordinario que es la bioinformática. Somos muy buenos en haciendo esto, haciendo bioinformática, analizando las moléculas. Nos lanzamos a seguirle y durante 2 años los estudiantes del laboratorio
trabajaron mañana, tarde y noche. Estuvimos confinados, pero estuvimos trabajando gracias a los instrumentos informáticos que hay ahora, y de repente me llegaban resultados a las 3 de la mañana, me despertaba el ping de la computadora y a esa hora había un estudiante trabajando o había otro estudiante buscando datos, y como resultado de eso, en estos 2 años terminamos publicando 7 artículos de investigación con estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, pero fue gracias al empeño y a la generosidad que ellos mostraron, que es equivalente al empeño y a la generosidad de las enfermeras que se ponían un casco, unos guantes, iban a tratar a los enfermos, con la diferencia que ellas estaban arriesgando la vida y nosotros no. Pero yo creo que eso es parte de esta conciencia de que eres miembro de una comunidad y que tienes obligaciones con ella, ¿no? Por eso me conmueve tanto esto. Oh, qué maravilla. Hay otra cosa que sí puedo decir. Sí, claro. Por favor. Mire, hace 30 años yo me estaba muriendo, así muriendo de a de veras, ¿no? Estaba en terapia intensiva, tenía septicemia, peritonitis, estaba con una infección generalizada, estaba en un hospital que es un orgullo de México, en el Hospital de Nutrición. A veces no nos damos cuenta que el Hospital de Nutrición o de Cancerología son como los murales de Diego Rivera o como el Huapango de Moncayo. Son resultado extraordinario de la cultura mexicana. Y estaba yo allí en terapia intensiva, muriéndome, literalmente, muy cuidado, y llegó la enfermera de la mañana, a las 6 de la mañana, a cambiar la ropa de cama, y se dio cuenta que yo estaba teniendo problemas para respirar, porque con la infección, pues obviamente los pulmones estando acostado, tenía los patógenos también en los pulmones, las bacterias. Me ponían una mascarilla de oxígeno, se dio cuenta que estaba teniendo problemas para respirar, una mujer generosísima que quiero mucho, me dio la mascarilla de oxígeno, quise respirar, no pude, corrió, fue por el médico de guardia, un médico que quiero muchísimo, llegó el médico, los médicos de nutrición son de veras, son un tesoro nacional, y saca, yo no tenía, soy bastante miope, no tenía las gafas, saca de la bata un pedazo de hielo, que fue lo que yo creí que era, y yo pensé el hielo de Melquiades, porque no lo vi bien. Pero pensé, me acuerdo perfectamente bien, el hielo de Melquiades. No, era la bolsa de plástico en donde estaba el tubo con que lo intuban a uno, estaba perfectamente desinfectado. Entonces, cuando vi el resultado de eso, créanme que me costó mucho trabajo no echarme a llorar, porque el hielo de Melquiades me siguió hasta terapia intensiva. Entonces, me llega más de lo que te imaginas. Oh. Es que es la luz de la memoria, querido. Sí. Es la luz de la memoria, que es lo que nos da. Cuando estábamos confinados en las paredes por la pandemia, lo que teníamos para comunicarnos era el Zoom, pero también los libros que estaban en los estantes y que nos recordaban que somos una soledad acompañada. Y eso es toda la diferencia. Claro. Bueno, a mí me rondan dos cuestiones ahora que los escucho hablar. Por un lado, Pepe, lo que tú mencionaste de cómo nos llega la información, de lo que nosotros, cómo tenemos que reaccionar ante estas situaciones que son pues graves, ¿no? Y que nos afectan de muchas maneras. Creo que estamos en un momento ahorita mismo en donde nos están diciendo ya, no usen el cubrebocas, ya no es necesario, pero mucha gente todavía lo usa. Creo que es importante hablar de la información que nosotros recibimos y cómo debemos reaccionar ante eso, ¿no? Y la otra, Toño, es, después de todas estas investigaciones, ¿cuál sería la meta? ¿Hacia dónde vamos a llegar para controlar estas pandemias? No, tú.
A ver, nunca vamos a controlar ninguna pandemia. Nunca vamos a controlar las pandemias. Porque uno está acostumbrado a pensar en la evolución de los mamuts y los elefantes. Uno está acostumbrado a pensar en la evolución de los homínidos, ¿no? Neandertales, Homo erectus, nosotros. Pero los insectos también, los microbios también evolucionan. De hecho, en México hubo, hasta antes de la pandemia, una serie de protocolos extraordinarios para el control del uso de antibióticos, que es una forma de retrasar la evolución de los insectos, de los microbios, porque los microbios finalmente se adaptan a los antibióticos. Si ustedes se fijan, y eso lo hemos platicado tú y yo varias veces, en el 2009 coincidió el año de la pandemia de la influenza con el bicentenario de Darwin, justo. Y era como si la naturaleza nos estuviera ofreciendo un ejemplo de cómo festejar a Darwin, viendo la evolución de los virus, del virus de la influenza. Ahora yo creo que es muy natural, si se dan cuenta, decir, fulanito de tal fue infectado por Delta, la libró, y ahora Omicron lo infectó una variante. Ahí estamos en el lenguaje popular cotidiano incorporando las ideas de Darwin. Nunca vamos a detener la evolución de los microorganismos, nunca vamos a detener la evolución de los virus. Entendiendo eso, lo que significa es, otra vez, yo creo que no hay que vivir en un estado de paranoia, sino decir, de acuerdo, no puedo detener que me surjan nuevos virus, pero tengo instrumentos científicos muy poderosos para entenderlo. No puedo detener el que una bacteria se vuelva resistente a los antibióticos, sí, pero puedo encontrar otros métodos, como por ejemplo usar superficies de cobre, que el cobre, en cuanto una bacteria toca el cobre, se le desbarata la membrana, escupe el DNA, se muere, etc. O sea, tengo una serie de instrumentos. Lo que no tengo, y eso se demuestra día a día y es extraordinariamente doloroso, son los instrumentos sociopolíticos, económicos, para hacer que la medicina contemporánea, que claramente interacciona con la física, con la química, con la biología, pueda hacer que sus beneficios le lleguen a todo el mundo. Haití, que es parte de nuestro continente, que están aquí a 3 horas de distancia, tiene un porcentaje de personas vacunadas mínimas. Hasta hace 2 meses, solo el 5% de la población haitiana tenía 3 vacunas contra el SARS-CoV-2 y eran los haitianos con el poder económico para ir a Estados Unidos, que es lo más cercano a vacunarse. Les voy a decir algo que es aterrador. Cuando se dan cuenta de este mundo que yo encuentro muy sórdido, ¿no? ¿Hace cuánto aparece la viruela del simio? ¿4 meses? Sí, 5 meses. Sí. La novela de La viruela del simio. Sí. 5 meses, digamos, ¿no? Un mes antes se tiraron 20 millones de dosis de vacunas contra la viruela símica en Estados Unidos porque habían caducado. Si esas vacunas se hubieran enviado a Nigeria, que es donde creemos que apareció esta variante, hubiéramos salvado multitud de vidas allí y no estaríamos enfrentando el problema que tenemos ahora. Los científicos del África subsahariana llevaban años diciendo, por favor, miren, estudien más el virus de la viruela del simio. Aquí hay una variante que produce muertes, hay otra que no. Necesitamos ayuda. Nunca se las dio Occidente, nunca. Con el ébola fue exactamente lo mismo. Entonces hay una disparidad aterradora en los beneficios médicos que uno siente que están justificadas esas rebeliones brutales que a veces la gente hace en contra de estos aparatos. 20 millones de dosis se tiraron a la basura porque habían caducado. Y les cuento el resto de la historia, que es pavoroso.
No sabemos mucho de estas vacunas porque fueron desarrolladas como para el caso de una guerra bacteriológica, por si alguien quería usar el virus de la viruela para atacar a Estados Unidos, entonces había 20 millones de dosis listas para proteger a las Fuerzas Armadas estadounidenses y ciertos sectores de la población. Suena muy terrible lo que estoy diciendo, sí. ¿Cuántas señoras de las que están vendiendo, la señora que estaba vendiendo juguetitos de madera aquí afuera, tiene sus vacunas? ¿O tiene la conciencia de que se tiene que vacunar contra el SARS-CoV-2? Porque finalmente el conocimiento aquí también es un privilegio de clase, ¿no? Entonces, eso es la parte en donde uno siente que hay unas desigualdades aterradoras, ¿no? Sí. Desigualdades que justamente tienen que ver con el virus del olvido. Estamos entrando ya en la parte no biológica, que es la que yo digo que a veces es fatal, porque, por ejemplo, en el caso del H1N1, sí estaba ya la solución presente porque estaban los medicamentos, pero no estaba la logística, no estaba la organización, no estaba la empatía también para jugar de manera inteligente con ello y ser solidarios con los que no tienen. Hay una imagen muy dramática de todo esto que se dio a través de fotografías que se hicieron con drones sobre la Ciudad de México, y es muy claro cómo en términos de clases sociales se veía cómo habían partes de la ciudad que estaban sin tráfico por completo porque todos estaban confinados y las estaciones del metro rebosando de personas que no podían darse el lujo de faltar a su trabajo. Entonces, ahí el tema que tú estás tocando de si debemos o no de usar ya o no cubrebocas, en fin, creo que las diferentes culturas y los diferentes países están tomando medidas en donde no ha acabado del todo, como ya lo hemos visto claramente, la propagación del virus, y va a seguir además, pero es obvio que ya estamos en otro momento, eso es cierto. Ahora, ¿cómo lo hacemos respetando al otro y teniendo empatía? Este es un problema que alguna vez lo platiqué con Diego Golombek, un destacadísimo biólogo también, que planteaba que el problema para aquellos que tienen miedos que pues podrían ser casi atávicos en relación a las vacunas, es que si uno viene con el dedo flamígero para decirles estás mal, no lo estás haciendo de manera correcta, y no entendemos el temor de que ahí hay un temor legítimo que se puede combatir con conocimiento y con compasión. Y lo que está planteando al final de esta charla Toño Lascano es que ese elemento de compasión, de preocupación por el otro, eso es lo que nos falta en este momento, porque nos está viviendo, decían antes, eso es lo que nos falta. Y entonces le dijo Marlon, se dice John Ateísky, y luego me dijo, la traducción de la palabra es mi corazón ríe contigo. Cuando te saludas y te muestras, nuestro corazón ríe con el de los demás. Creo que eso es algo que se puede dirigir para disfrutar conocimiento, corazón, intelecto y las potencialidades que tenemos. Cuando no se cumplen, creo que es la más frustrante, y ver gente que se vuelve referente de que sí existen estas posibilidades es muy importante iluminar a través de los medios de comunicación. Por eso la importancia de esta mesa de Guadalupe, en la que nos has comentado las Muchas gracias, Pepe. Gracias, Toño. En especial a la UNAM, a los científicos, a los médicos, y a la gente de arte, ¿no? De arte, de teatro. A los educadores. A los educadores. No sé, creo que es la mejor manera de comprobar, Pepe, lo que acabamos de decir acerca de la solidaridad y la empatía que tenemos que tener con otros. Pues yo les agradezco mucho, Pepe, Antonio, ha sido un lujo tener a estos dos personajes tan interesantes, tan inteligentes, tan empáticos con nosotros, y pues muchísimas gracias.